¿Qué significa siervo? No con C, sino con S, porque de pronto me van a decir es un animalito bonito que lo matan en cacería y... No, siervo con S. ¿Qué significa la palabra siervo o sierva? De servir. Dice el diccionario, oído, que siervo o sierva es una persona vinculada. ¿Qué significa vinculado? Adentro, que hace parte. Persona vinculada y enteramente sometida. Oído, persona, eso es lo que dice el diccionario normalito de la lengua española. Persona vinculada y enteramente sometida o entregada al servicio de otra. Siervo, efectivamente viene de servir, es una persona que está entregada, sometida, vinculada a servir a otra. Por lo tanto, si yo hablo de siervos de Dios, estoy hablando de personas que están vinculadas a Dios, hacen parte de Dios, forman parte de Dios. Y dice la palabra que nosotros somos parte de su cuerpo. Estamos aquí. Y nos hemos sometido, nos hemos entregado a Él, a servirle a Él. Eso significa siervo o sierva de Dios. Ahora yo pregunto, como ya saben que es siervo o sierva, ¿cuántos son siervos de Dios? Porque de verdad estamos vinculados, sometidos, entregados a servirle a Él. Filipenses 4 del 10 al 13 dice: me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Le está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo. Y dice el apóstol Pablo a la iglesia: me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Se habían olvidado de Él. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. Versículo 11: no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido, pues he ¿qué? A estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza. No fue que me lo contaron, no, sé, aprendí a vivir en la pobreza. ¿Quién está hablando? Oye, ¿cómo se le ocurre que Pablito hable así? Aprendí a vivir en la pobreza. Sé lo que es vivir en la pobreza y sé lo que es vivir en la abundancia. He aprendido, no fue que me lo contaron, no, he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Y entonces ahí sí viene la famosa frase que la usamos nomás para victorias: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué era lo que estaba diciendo Pablo entonces? Mire, yo aprendí que todo lo puedo en Cristo, que es el que me da las fuerzas. Me da las fuerzas para pasar hambre, me da las fuerzas para vivir en escasez, pero también me da las fuerzas para comportarme y no salirme del dominio propio cuando tengo abundancia. Dios me da las fuerzas para tener de sobra y mantenerme bien sosegado y controlado, y me da las fuerzas cuando definitivamente no hay nada y estoy pasando física hambre. Y dice el apóstol Pablo: aprendí. ¿Usted cuándo dice que aprendió a manejar un carro? Cuando se montó al carro, ¿cierto? Verificó los cambios, le dio arranque, metió el clutch. Si es mecánico, primera, sacó el clutch, las primeras veces se le apaga el carro y otra vez a enclochar porque no sabe manejar. Y entonces dice el apóstol Pablo: mire, aprendí a lo que es vivir pasando hambre. O sea, no fue una sola, no, él aprendió. Somos la esposa, ¿eso dice el Señor o no? El cuerpo de Cristo es la esposa. La iglesia es la esposa del Señor. Y cuando una persona se va a casar, ¿dónde están los casados? Entonces, sea donde se haya casado, ¿cierto? En la religión que se haya casado, entonces el que estaba aquí al frente, llámese pastor, siervo, sacerdote, ministro, como lo quieran llamar, le dijo:
Ustedes se unen solo para la abundancia. Cuando haya escasez, cada uno corra para la casa de su papá para que no pasen hambre. Ustedes se casan solo cuando ahí están sanitos. Apenas se enfermen, cada uno se abre. ¿Sí es eso es lo que dicen? No. El ministro, el sacerdote, el siervo, como lo quieran llamar, dice en la abundancia o en la escasez. En enfermedad es para las que sea. Cosa que las parejas de hoy, visto la cosa se puso dura, mijo, usted para donde tu papá y yo para donde los míos nos abrimos mientras esto se compone. No, pero es que nosotros, y el Señor dice que somos la esposa, entonces Él necesita que nosotros estemos con Él en las buenas y en las malas, que todo lo podamos agarrado de la mano de Él. Con problemas o sin problemas, con hambre o sin hambre, saciados, llenos, como sea, enfermos, así sea con la enfermedad más terrible o cuando estamos muy bien y sanos, tenemos que estar agarrados de la mano de Él para poder decir como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otras palabras, soy cristiano en la situación en que me encuentre, con pareja o sin pareja, con la barriga llena o con la barriga vacía, teniendo problemas o sin tener un solo problema. Yo soy hijo de Dios, soy cristiano, pertenezco al cuerpo de Cristo y con el Señor en toda situación. A Pablito le tocó, y yo vuelvo, insisto, ¿dónde están los cristianos? Los siervos de Dios. ¿Todo lo pueden en Cristo? ¿Seguro? No importa que haya hambre o que estén saciados, no importa que estén enfermos o que estén sanos, no importa que la pareja los abandonó o que está al lado, no importa que están peleados, no, tampoco. La vida cristiana sigue. Han aprendido a estar contentos con lo que tienen. Puede ser bastante, puede ser poquito o puede que sea nada. Aprendimos ya a vivir en cualquier circunstancia, a adaptarme a cualquier situación, a salir airoso, vencedor en Jesucristo, no importa el problema que haya, la situación que estemos viviendo. Quiere que le diga una cosa, iglesia, es parte del proceso para que usted y yo seamos siervos, para que podamos decir de verdad estoy vinculado al cuerpo de Cristo, estoy sometido al cuerpo de Cristo, estoy entregado al cuerpo de Cristo, al Señor. Porque a mí la palabra me dice el apóstol Pedro, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. En otras palabras, para que tengamos una congregación, una generación que sea fuerte, firme y estable, tenemos que aprender a ser cristianos en la situación que sea. ¿Cuántos están viviendo problemas? De cualquier índole. Algunos tenemos problemas de salud, otros tenemos problemas económicos, otros tenemos problemas de pareja, otros todas las anteriores, y faltan todavía, pastor. Entonces dígale al que está al lado suyo, el Señor te está formando como su siervo, si le guste o no le guste. Yo como que no voy hoy a la iglesia porque es que, no, qué pereza, y como malo. No, yo hoy como que no voy a la iglesia, es que estoy peleando con mi marido, estoy peleando con mi mujer, yo como que por allá no vuelvo. Cualquier cosita, sea en salud, sea económico, sea de problema familiar, hace que de una vez nuestra fe tambalee y ya no queremos pertenecer al cuerpo de Cristo. Pero eso sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mentiroso, porque si todo lo pudiéramos en Cristo que nos fortalece, en las que fuesen buenas, malas, agradables, abundancia, escasez, como sea, nosotros seguiríamos firmes, estables, vinculados al cuerpo de Cristo. Formaríamos parte del cuerpo de Cristo. Y cuando digo eso, no estoy diciendo que tenga que ser en familia de Dios. No, el cuerpo de Cristo no es un nombre ni una denominación, somos todos, entendiendo que esto es pasajero. Uy, pastor, pero es que ya es suficiente. Vaya, pregúntele entonces a Abraham, dígale, es que ya lo que el Señor me puso a prueba fue suficiente. Vaya, sí,
o a Job. Pero es que a Abraham el Señor le dijo salga de Ur y se murió y no vio. Y el hijo de Abraham tampoco. Y el nieto de Abraham tampoco. Por eso le digo que vaya, dígale a Abraham que lo que el Señor te puso a prueba fue mucho. Por algo le dicen a él el padre de la fe. Y más sin embargo lo que dice el apóstol Pedro es después de que hayan sufrido un poco de tiempo. Dios, el que lo llamó. ¿A usted quién lo llamó? A mí me llamó el pastor. ¿Quién lo llamó? Dios. Y dice el apóstol Pedro, el Dios de toda gracia, ese que los llamó a que tuvieran plata aquí en la tierra. ¿A usted lo llamó Dios para que tuviese plata aquí en la tierra? No. ¿A qué los llamó Dios? Dice la palabra, los llamó a su gloria eterna. ¿Qué es lo que nos promete el Señor? Eternidad al lado de Él. Lo de aquí de la tierra, dice, es pasajero, es como un soplo. Por eso el Señor dice, es que la vida de ustedes es que es como un soplo. Son como la hierba, hoy son, mañana ya no. Lo que vamos a estar aquí en la tierra, pero vamos a pasar toda una eternidad. Aún si las pruebas y las dificultades, los problemas durasen toda nuestra vida terrenal, son como un soplo para la eternidad que vamos a pasar con el Señor. Y eso es lo que tenemos que tener claro como hijos de Dios. Después de que hayan sufrido un poco, dice el apóstol Pedro, Dios los hará fuertes, firmes y estables. En otras palabras, Dios hará que ninguna circunstancia, ni el hambre, ni la abundancia, ni la escasez, ni los problemas, ni la enfermedad, a usted lo van a hacer dudar de la fe de que eres hijo de Dios y que te espera una eternidad. Esa es la mentalidad y lo que debe creer y entender un siervo o una sierva de Dios. ¿Dónde están los siervos de Dios y las siervas de Dios? Bueno, ya van levantando más la mano. O sea que la necesidad, el hambre, ni los problemas, ni las dificultades, ni que se caiga un negocio, ni que le diagnostiquen una enfermedad, o que mañana le digan, mire, te ganaste el baloto que no jugaste porque yo se lo había comprado y aquí se lo tengo. Nada lo va a hacer mover de que usted es un hijo de Dios, ni la poca plata, ni la mucha plata. Yo les decía en estos días, hay un reino celestial, eso dice la palabra, ¿sí o no? Y ese reino le fue entregado a nuestro Señor Jesucristo, el Padre se lo entregó, eso dice la palabra. Lucas 22, del 25 al 32, que de pronto no queden dudando, ¿cómo así el pastor me salió con un reino? Sí, el reino de los cielos, porque si usted va a tener una eternidad con el Señor, ¿dónde piensa pasarla? Pues en el reino de los cielos, allá es donde vamos a estar con el Señor. Lucas 22, versículo 25, présteme atención. Jesús les dijo, ¿quién está hablando? El Hijo de Dios. Los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos, y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes, al contrario, oído. Mire cómo funciona el reino de los cielos. El mayor debe comportarse como el menor, y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es más importante, el que está a la mesa o el que sirve? No lo es el que está sentado a la mesa. Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Paremos ahí. Usted se va para un restaurante con su esposa, con la novia, restaurante fino, o puede ser el más humilde de los restaurantes. Entró, se sentó, vino el mesero y le dijo, ¿qué le provoca? Le traigo la carta, usted la mira, hágame el favor, me trae un churrasco bien asado o 3/4 y me trae también una porción adicional de esto, de aquello, y por favor me trae una frappé o un jugo. Después viene, le trae todo, le sirve, le acomoda todo y le dice, buen provecho. ¿Quién es más importante? Sin religiosidad, aquí vamos a hablar con sinceridad. Pues el comensal, porque es el que llega con el billete y el otro le está sirviendo. El favor y me trae. Y el que está sirviendo hasta le hace la venia, buen provecho. Entonces dice el Señor, ¿quién es el más importante? No es el que está a la mesa
Dice el Señor más, sin embargo, yo no vine aquí a la tierra como el que se sienta a la mesa. En otras palabras, yo no vine aquí a la tierra como el que se sienta a esperar que le sirvan. Yo vine aquí a la tierra como siervo. En otras palabras, dijo, yo vine aquí a la tierra como mesero para atenderlos a ustedes. Eso es lo que está diciendo el Señor. Pero muchos de nosotros no hemos entendido cómo funciona el reino de los cielos. No hemos entendido esa palabra siervo o sierva. Cuando el Señor dice, no, espere tantico, es que yo me quité toda mi gloria, mi investidura, me hice aquí hombre para venir a atenderlos, a servirles. Por eso dice, no sea así entre ustedes, de creerse más. Si usted es un siervo o una sierva, usted está para, como dice la palabra, servir a los demás. O sea que si usted, aun si tuviese harta plata, la plata el Señor se la dio ¿para qué? Y aun si usted no tuviese nada y un hambrero terrible, también le toca ¿qué? Y si está lleno de salud, ¿es para qué? Y si está enfermo, pues también. Porque es que no hemos entendido quiénes somos. Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Ahora bien, dice el Señor, acuérdense que está hablando Jesús. Ahora bien, versículo 28. Ustedes son los que han estado siempre a mi lado en todas las buenas. ¿Cuántos están leyendo? Ay, el Señor no dice que es que hemos estado aquí gozando y en las buenas y en la abundancia. El Señor dice, mire, ustedes son los que han estado conmigo en todas mis pruebas. ¿Quién está hablando? Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? El Hijo de Dios, parte de la Trinidad, del Todopoderoso. Dice, ustedes, mis discípulos han estado conmigo en mis pruebas. En otras palabras, ustedes han presenciado, han vivido conmigo todas las que me han tocado. Estamos aquí, iglesia. Por eso yo mismo les concedo un reino. ¿A quiénes les concede el Señor a un reino? A los que están con Él, ¿en qué? Es que a mí ¿por qué me toca eso? A mí ¿por qué me toca? ¿Y a mí por qué? ¿Y a mí por qué? ¿Querés el reino? ¿Cuántos quieren el reino de los cielos? Ah, con razón, es que nomás los mismos que quieren ser siervos, los otros no. ¿Cuántos quieren pasar la eternidad con el Señor? Entonces tenés que ser siervo y tenés que pasar las pruebas con el Señor, porque es que eso es lo que me dice la palabra. Por eso yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí. Al Señor le tocó venirse, se hizo siervo, pagó el precio y así fue como logró que el Señor, el Padre le entregara el reino a Él. Dice, ustedes ahora pasan las pruebas conmigo y yo les entrego el reino a ustedes. Así como mi papá lo hizo conmigo, yo lo hago con ustedes. Pero tenemos que pasar las pruebas, las dificultades, en otras palabras, las verdes y las maduras, de la mano de Dios. No son solamente las buenas, siempre de la mano de Dios. Dice, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y dice el Señor, añade ahí mismito, no esa parte, ahí mismo, Simón, mira que Satanás ha pedido ya zarandearlos a ustedes. En otras palabras, a los siervos del Señor. ¿Dónde están los siervos del Señor? Satanás siempre va a pedir zarandearnos. Y el Señor dice, pero yo he orado para que tu fe, Dios ya oró para que la fe de Dimas no falle, de Beatriz no falle, de Flor no falle, de Doris, de María, de Michael, de Jorge, de todos aquí, para que la fe no falle. Dios, nuestro Señor Jesucristo, ya oró para que la fe de ninguno falle. Él está allá intercediendo para que la fe de usted y la mía no falle. Vamos a tener pruebas, vamos a tener dificultades, pero en todo es que vamos a ser vencedores en Cristo. Dice en Filipenses 3:20, no lo busquen, simplemente para que nos rinda un poquito. Dice en Filipenses 3:20, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo. Hay un reino que el Padre se lo entregó al Hijo y que el Hijo se lo va a entregar a cada uno de sus siervos cuando estemos con Él.
pero dice la palabra también que somos ciudadanos de ese reino. Esto es para que vayamos entendiendo qué es lo que somos nosotros, y parezca cansón o no, tenés que entender quién eres. Dice también la palabra en 2 de Corintios: por lo tanto, si alguno está en Cristo, ya que lo saben de memoria. ¿Qué más dice? Lo viejo ha pasado, las cosas viejas pasaron, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, dice la palabra, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Primero dice la palabra que nos reconcilió con nosotros mismos, porque no éramos ni siquiera capaces de perdonarnos nosotros mismos. Entonces primero el Señor me llenó de paz, me reconcilió consigo mismo para que yo pueda empezar a perdonar a todos los que no he querido perdonar. Yo espero que en este momento no haya aquí nadie con falta de perdón, y si lo hay, yo creo que hoy es un buen día para que perdones, porque si usted y yo tenemos al Señor en mi corazón, tenemos que perdonar. Deme tiempo, pastor. Yo no. Hable con el de arriba, porque el Señor dice, porque si ustedes perdonan, yo los perdono. ¿Dónde están los que quieren que el Señor los perdone? Perdone. No lo digo yo, lo dice la palabra, porque si ustedes perdonan a los que los ofenden, también vuestro Padre Celestial los perdonará a ustedes. ¿Usted no ha querido perdonar? Pues Dios a usted no lo ha perdonado. Pastor, ¿usted cómo se atreve a decir eso? Yo no, la palabra. ¿Dónde están los que quieren que de verdad Dios los perdone y los restaure y los bendiga? Tenés que perdonar porque la palabra lo dice. ¿Dónde está eso? Vaya, ¿cuántos se saben el Padre Nuestro? Pero entonces no se los enseñaron completo, siempre lo he dicho, porque el Padre Nuestro es el que dice. Al final dice el Señor, porque si ustedes no perdonan, tampoco vuestro Padre Celestial los perdonará a ustedes. Estamos aquí. Entonces el Señor dice que primero nos trajo a nosotros ese ministerio de reconciliación, nos reconcilió con nosotros mismos, empezamos a hallar paz, tranquilidad, y eso nos dio las fuerzas para perdonar a los demás, y nos da las fuerzas para seguir sembrando ese ministerio de reconciliación en todos. ¿Hay alguno por allá que no tiene de Dios? Yo me muevo a llevarle la palabra. Dice que entonces Él nos encargó, encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación, así que somos embajadores. Tenemos un reino del cual el Señor me hizo ciudadano, pero también me hizo embajador de ese reino, para que lleve a todos los lugares ese ministerio de reconciliación, ese mensaje de salvación. ¿Quién? Pues el pastor, usted que es el que está encargado de la iglesia, o a todos. No es solamente el pastor. Pastor, es que la iglesia no crece porque como usted no evangeliza, pero la palabra dice que a todos los que nos llamó el Señor nos dio ese ministerio. ¿Cuál? El de llevar el mensaje. A todos, porque a todos el Señor nos hizo ciudadanos y a todos el Señor nos hizo embajadores de su reino. Es necesario que nosotros como siervos o siervas de Dios entendamos que necesitamos esa dependencia absoluta de Dios. Se supone que un siervo o una sierva de Dios que es ciudadano del reino de los cielos, que es embajador del reino de los cielos, ¿a dónde debería generar o direccionar todos sus llamados? Por eso le digo que un siervo de Dios debe depender. Primero, mis llamados son hacia allá. ¿Tenés un problema? Primero el llamado es hacia dónde. ¿Vas a tomar cualquier decisión? ¿A quién le debes consultar primero? ¿Vas a comprar algo? ¿A quién le debes consultar primero? ¿Tuviste un problema con tu pareja? ¿A dónde debes direccionarte primero? Estamos aquí, iglesia. ¿Por qué? Usted se imagina el embajador de Colombia en cualquier ciudad del mundo, en cualquier país. Ponga el embajador de Colombia que está en Estados Unidos y apenas tiene un problema, entonces llame a el presidente de España o llame a Inglaterra, el embajador de Colombia en Estados Unidos. ¿A quién llama si tiene un problema? ¿Al presidente de dónde? Y si llega a llamar a otro, ¿qué le puede estar pasando? Lo destituyen. Y más si de pronto va y filtra información a otro lado, porque él está representando a una nación.
¿Sí o no? Me estoy haciendo entender. Usted es embajador del reino de los cielos. ¿Y qué hace un embajador del reino de los cielos pidiéndole consejería a alguien aquí en la tierra? Cuando hablo de consejería es pidiéndole consejería al mundo, porque entonces van a decir, pastor, entonces no le puedo pedir consejería a usted. Pero si yo le doy una consejería, se la voy a dar a través de la palabra, que es del reino de los cielos. Y si yo le llegase a dar una consejería de algo que no está escrito en la palabra, usted está en problemas y yo peor. ¿Me hago entender? Entonces, a veces nosotros así, claro, no, yo soy embajador, claro, sí, yo soy embajador del reino de los cielos, pero no eres ni testimonio, ni tienes al reino de los cielos en cuenta para nada. Seguro que eres embajador, porque lo más probable es que no lo seas. Porque un embajador, un ciudadano del reino de los cielos y un embajador del reino de los cielos, ¿a dónde mantiene la comunicación? ¿De dónde mantiene la dependencia? ¿Hace las cosas conforme a la palabra o no? Porque dice la palabra que el Padre delegó la autoridad en el Hijo, y el Hijo dijo, ahora yo me voy al Padre y les envío al Espíritu Santo, pero hay una cadena ahí organizada previamente, inamovible, y si el Espíritu de Dios está en mí, dice la palabra, allí hay libertad. Y hay comunicación con el reino de los cielos. Y hay esa comunicación directa con el reino de los cielos. Por eso dijo el Señor, ¿cómo es posible? ¿Acaso cómo puede un ciego guiar a otro ciego? Si usted es embajador del reino de los cielos, ciudadano del reino de los cielos, su dependencia y su comunicación debe estar ¿con quién? Con el reino de los cielos, con Dios. Pero si usted está buscando, su dependencia está en otro lado, o sea, usted es un ciego buscando ayuda y que lo guíe otro ciego. Y dice el Señor, no caerán ambos en el mismo hoyo. Por eso inclusive al comienzo les decía, por favor, nosotros no estamos tras un nombre de un personaje terrenal, nosotros estamos cuidando los intereses del reino de los cielos. No es el nombre de un candidato, no estamos depositando nuestra confianza en un nombre ni en un hombre. Un hijo de Dios, en el momento de estar en unas elecciones, escoge lo que más le conviene para el reino de los cielos, porque usted es un embajador del reino de los cielos, y el embajador de cualquier país del mundo al que lo manden, ese embajador va a mirar qué es lo que más conviene. ¿Para quién? Pues para el país al cual usted representa. No sé si me he hecho entender. Por eso dice la palabra, ¿cómo puede un ciego guiar a otro ciego? Todos van para el mismo. Pero dice el Salmo 115, que eso lo veíamos también el miércoles, dice, pueblo de Israel, confía en el Señor, Él es tu ayuda y tu escudo. En el Salmo 115, 9, si quieren lo dejan marcado. Quiero que vayamos ahora sí a Lucas capítulo 12, versículo 35. Manténganse listos con la ropa bien ajustada y la luz encendida. Pórtense como siervos que esperan a que regrese su Señor de un banquete de bodas, para abrirle la puerta tan pronto como Él llegue y toque. Debemos de estar como listos. Dichosos los siervos. ¿Dichosos quiénes? Ahora sí vuelvo y pregunto, ¿dónde están los siervos? Las siervas. Dichosos los siervos a quienes su Señor encuentre pendiente de su llegada. Créanme que se ajustará la ropa y hará que los siervos se sienten a la mesa y Él mismo se pondrá a servirles. ¿A quiénes? ¿Quién? ¿A quiénes es que el Señor va a servirles a la mesa? ¿Y quiénes son los siervos? Los que se mantienen siempre listos, siempre fieles. A los que mantienen esperándolo. Ay, eso como que se tarda, eso yo mejor no confío ya, no, yo como que voy a buscar la solución en otro lado. Sí, versículo 18, dichosos aquellos siervos a quienes su Señor encuentre preparados, aunque llegue a la medianoche o de madrugada. En otras palabras, aunque a usted le parezca que se está tardando mucho. Pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, estaría pendiente para no dejarlo forzar la entrada. Asimismo,
deben ustedes estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Señor, le preguntó Pedro, ¿cuentas esta parábola para nosotros o para todos? Respondió el Señor, donde se halla un mayordomo fiel y prudente a quien su señor deja encargado de los siervos para repartirles la comida a su debido tiempo. ¿Dónde están los embajadores? ¿Dónde están los ciudadanos? El Señor estará hablando con usted. ¿Ah? Dichoso el siervo cuyo señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. ¿Quiénes son los que van a ser dichosos? Pregunto, ¿hoy estamos cumpliendo con el deber que el Señor nos llamó? No contesten con religiosidad. Dice, les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero, ¿qué tal si ese siervo se pone a pensar, mi señor tarda en volver, y luego comienza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y emborracharse? El señor de ese siervo volverá el día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada. Entonces lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los incrédulos. No está hablando de los incrédulos, está hablando de los siervos que se descuidan, y entonces le va a imponer la misma condena que le impone a quienes. En otras palabras, dígame, ¿dónde quedan todos esos que dicen salvos, siempre salvos? Porque que yo sepa está hablando con los siervos, no está hablando con los incrédulos. El siervo que conoce la voluntad del Señor y no se prepara para cumplirla, recibirá muchos golpes. O sea, le va más mal al que sabe cómo es y cuál es la voluntad de Dios y no la cumple. En cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo recibe pocos golpes. O sea, en otras palabras, le va a ir peor a los que conocen la palabra, a los que saben qué tienen que hacer y no lo hacen. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más todavía. Yo vuelvo e insisto, el Señor te llamó, eres ciudadano, conoces la palabra, conoces lo que tienes que hacer, eres embajador, pero no estás cumpliendo, estás filtrando información para otros lados. Yo no lo digo, creo que todas las prédicas y las palabras que yo he preparado, a veces muchos dirán, exageran leer la palabra. No, es que me gusta que quede clarita, para que después no digan, el pastor se está inventando eso. Yo no es que le quiera bajar la moral a los que predican la doctrina de prosperidad ni nada por el estilo, tampoco. A veces nos olvidamos de los contextos. Segunda de Timoteo, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin ¿de qué? De que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para ¿dónde están los siervos de Dios? La palabra es la que te instruye, es la que te enseña, es la que te redarguye, es la que te prepara para toda buena obra. Si eres siervo de Dios, pero hay muchos afuera diciendo que son siervos de Dios y dejándose guiar por hombres. Por eso yo digo que nosotros no tomamos decisiones de hombres, ni para los hombres. Nosotros somos embajadores del reino de los cielos que tomamos decisiones para lo que más le conviene a la propagación del mensaje de salvación del reino de los cielos. Porque yo les sirvo y soy ciudadano de un reino de los cielos. Estamos aquí, iglesia. ¿Tienes claro que eres ciudadano? Si eres siervo de Dios, eres ciudadano del reino de los cielos. Eres embajador del reino de los cielos. Y si eres siervo, entonces su vínculo, su dependencia tiene que estar con Dios, de Dios únicamente, su mirada puesta, sus oídos puestos, atentos al cielo. A veces cuando empiezan los problemas en un país, ¿qué es lo primero que hacen los presidentes con los embajadores? Los llaman a rendir cuentas.
si usted y yo somos ciudadanos, embajadores del reino de los cielos, en cualquier momento, en el momento en que menos lo pensemos y estemos más descuidados, el rey nos puede llamar a pedir cuentas de lo que estamos haciendo. Entonces, una persona que es consciente de que es sierva, de que es ciudadana, de que es embajadora del reino de los cielos, en el momento en que le proponen un negocio, ¿a dónde debe correr? A consultarlo arriba. En el momento en que le dicen, venga, le tengo un mejor empleo, ¿a dónde corre esa persona? ¿Por qué? Porque usted no se manda solo, usted es embajador del reino de los cielos, embajadora del reino de los cielos. Y cualquier negocio, cualquier empleo, cualquier problema, cualquier dificultad que usted tenga, ¿a dónde corre a informar? Y si necesita algo, ¿a dónde corre a informar primero? ¿Quién eres? Yo quiero que usted mismo se responda, no me responda a mí. ¿Quién eres? Si quiere cerrar los ojos por un momentico y piense un poquitico, ¿quién es usted? Ahora, si usted llega a la conclusión de que usted es siervo de Dios o sierva de Dios, si usted llega a la conclusión de que usted es ciudadano o ciudadana del reino de los cielos, si usted llega a la conclusión de que usted es un embajador o una embajadora del reino de los cielos, ahora yo quiero que piense por un momento si usted está cumpliendo las funciones que le encomendaron. Dice Isaías 41:13, no lo busquen, se los voy a leer, porque yo soy el Señor tu Dios, que te sostengo con mi mano. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Dice el Salmo 127:1, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. Si yo como siervo del Señor no comprendo, no entiendo que de nada me sirve esforzarme si no es Dios el que me está mandando a hacer las cosas, que de nada me sirve correr y fatigarme si no entiendo que es Dios el que me sostiene con su mano poderosa y que es Él el que me ayuda y que es Él el que me hace todo. Si yo no comprendo como siervo de Dios, como dice en Zacarías, el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel, no será por fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Si yo como servidor de Dios no entiendo eso, si yo como servidor de Dios no comprendo cuando el Señor me dice, sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados, solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley, para que tengas, que le di a mi siervo Moisés, no te aparte de ella para nada, esta palabra, para que hayan verdaderos siervos. ¿Se acuerda la cita de hace un momento de Timoteo? Esta es la palabra inspirada por Dios, que es útil para redarguir, para instruir, para corregir, a fin de que los siervos de Dios estemos enteramente capacitados. Y dice el Señor, no te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, recítala siempre, medita en ella de día y de noche, cumple con cuidado todo lo que está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo, no te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Pero si somos siervos, siervas, ciudadanos, embajadores, que somos de testimonio, que llevamos la palabra, y yo vuelvo e insisto, cuando yo digo que somos de testimonio, hoy en día es, si usted no tiene plata, no es de testimonio. Entonces el apóstol Pablo no fue de testimonio, porque el apóstol Pablo es el primero que dicen, me tocó aprender a aguantar hambre, me tocó aprender a vivir en necesidad, sé lo que es vivir, sé lo que es pasar necesidades. Claro, no es que ustedes se hayan olvidado de mí, es que no habían tenido la oportunidad de demostrármelo. Pablito es el que habla. Pero esto no se trata de plata, esto se trata de ser verdaderos siervos, siervas del Señor, que obedecen la palabra, que entienden que todas las soluciones dependen de Él. Y aún Él verá a través de quién manda la solución a cada problema. Ahora yo vuelvo, insisto y vuelvo y les pregunto.